Hola, este es el cuarto video de la clase del viernes 3 de abril, que es funciones homogéneas. Este es el último de este tema. Y voy a hacer algunos ejercicios ahora de su guía. Es la tarea 7 de su guía, lo que corresponde a funciones homogéneas. Vienen un montón de ejercicios, unos muy directitos, otros no tanto. Voy a hacer un par, no sé si 2 o 3 son largos, entonces a ver cuántos me da tiempo. El problema 2 tiene 5 incisos. Voy a hacer el inciso B, que dice, sabiendo que la función f es homogénea de grado, aquí le puse R, ¿verdad? No importa el nombre del grado, ¿no? Y G también es homogénea de grado, en este caso le puse T. Cuento con que F y G son homogéneas. La primera de grado R y la segunda de grado T. Los incisos dicen varias cosas, pero el que yo voy a demostrar la pregunta es, ¿la función nueva h formada por f y g divididas es homogénea? Y por supuesto decir de qué grado, ¿verdad? El inciso A les preguntan si el producto, la suma, en fin, diferentes cosas. Yo voy a hacer el inciso B. Ahora, ¿es esta homogénea, sí o no? Contando con que f y g sí lo son, ¿no? Es bastante fácil porque para probar la homogeneidad de simplemente decimos, vamos a juzgar la homogeneidad de h, ¿verdad? La función h de lambda x va a ser igual a la función f de lambda x entre g veces la función f de lambda ¿verdad? Como yo cuento con que f es homogénea, yo sé que esto es igual a lambda a la r por f de x, ya que f es homogénea de grado r, como dice allá arriba. Y como g es homogénea de otro grado, quedaría esto lambda a la t, ¿verdad? Por la función g. Entonces, como la lambda es la misma, ¿verdad? En todos los casos, aquí me quedaría lambda a la r menos t por f de x entre g de x, que esto justamente es lambda a la r menos t por la función h, porque f entre g es la función h. Por lo tanto, la función h es homogénea de grado r menos t. Son funciones abstractas que no conocemos, pero conocemos sus propiedades. Entonces también hay que hacer problemas de este tipo, ¿verdad? Entonces, un problema. Ok. Ahora. Bien, el siguiente ejercicio que voy a hacer es del problema 3 de la tarea 7 de su guía, ¿verdad? Voy a hacer el A, ¿no? Que dice lo siguiente, les pregunta, si la función u de xy es homogénea de grado 1, y les pregunta de varias funciones, son varios incisos, pero yo voy a hacer el A, que dice, ¿es la función f de xy formada por el logaritmo de la función u de arriba entre x, ¿verdad? ¿Es homogénea, sí o no? Y por supuesto, ¿de qué grado? ¿No? Bueno, para ello vamos a juzgar la homogeneidad de la función f, que simplemente se le aplico la función a lambdas, ¿verdad? Esto es lo mismo que el logaritmo natural de u de lambda x, lambda y entre lambda x. De manera que esto es lo mismo que el logaritmo natural de, utilizando la homogeneidad de grado 1 de la función u, esto me va a quedar lambda a la 1 por u de xy entre lambda x. Y esto es igual, evidentemente, a lo voy a escribir aquí abajo, esto es igual a ln de u de xy entre x, ya que la lambda se cancela, aquí salió, dentro del logaritmo salió una lambda aquí y una lambda acá, entonces canceló la lambda y esto nos queda que es igual a lambda a la 0, porque no apareció ninguna lambda aquí afuera, ¿verdad? Y esto es la propia función f de xy. Por lo tanto, la función f sí es homogénea y fue de grado 0, ¿verdad? Es homogénea de grado 0. Ahí está. Ahora.
Bien, ahora vamos a hacer de su tarea 7, la de problemas homogéneas, ¿verdad? El problema 11. Los anteriores no los apunté, disculpen, pero bueno, se los dije cuál era, ¿verdad? Que eso no tiene incisos, dice, sabiendo que la función f de xy es homogénea de grado 2 y que f de 2,3 es 6 y la derivada parcial de x en el 2,3 da 3, calcular la función evaluada en 4,6, la derivada parcial de f en 4,6 y la función derivada parcial de y en el 2,3. En fin, calcular tres cosas y a la función no la conozco. Es una función fantasma, solo sé cositas de ella. Y hay que usarlas, ¿verdad? Hay que usar eso. Entonces vamos a averiguar esto, ¿no? Contamos con que f es homogénea de grado 2 y tenemos algunos valores de ella y su derivada parcial, ¿verdad? Bueno, pues veamos qué va a pasar. La primera pregunta es más o menos fácil porque me dicen que calcule f de 4,6. ¿Ok? Esto es lo mismo que f de 2 veces 3, 2 veces 2, 2 veces 3. Eso me parece que es obvio. Entonces, aquí el número 2 está jugando como lambda y como la función es homogénea de grado 2, no importa qué lambda sea, esto va a ser igual a lambda a la k por la propia función. Pero k es 2, no lo olviden, el grado de homogeneidad de 2 es 2 también, ¿verdad? De manera que esto va a ser igual a la lambda que es 2 elevado a la homogeneidad por la propia función, pero ya en el 2,3. Recuerden la definición de homogeneidad que estoy utilizando, que afirma nada más que la función, ¿verdad?, evaluada en lambda x, lambda y, va a ser igual a lambda a la k por la función en x, y. Entonces aquí x fue 2, y fue 3 y lambda fue 2 y la k es 2 también. Entonces queda muy sencillo esto porque 2 al cuadrado es 4. No quiere pintar bien esto. Y la función en el 2,3 que me dijeron de entrada que valía 6. Entonces, esto es 6, el resultado es 24. La primera pregunta del problema quedó resuelta. Vale 24. La segunda pregunta del problema es, calcúlame también, por favor, la derivada parcial de f respecto a x en el punto 4,6. Bueno, la derivada parcial de x en el 4,6 me la preguntan, es lo mismo que la parcial de x evaluada, igual que antes, 2,2, perdón, 2 de 2 y 2 de 3, ¿verdad? Ahora, yo sé que la derivada parcial de f respecto a x es homogénea, porque la función f es homogénea, nada más que la parcial de x es homogénea de un grado menor, utilizando el resultado aquel que mostramos, ¿verdad? Entonces, esta x es homogénea de grado 1, por lo tanto, le puedo aplicar la homogeneidad de grado 1. Recuerden, esto es una función, f sub x, ¿verdad? Sea cual sea, que va a ser lambda x, lambda y, va a ser igual a la lambda elevado a la 1, porque es homogénea de grado 1 por la derivada respecto a x de la función xy, es decir, 2,3. Entonces, lo que nos queda aquí, al final de cuentas, es que esto es 2 por... Y el valor de la función x en 2,3 me la dieron, dijeron que valía 3, o sea que el resultado es 6. La segunda pregunta quedó resuelta también. Con la información que me dan y lo que sabemos de funciones homogéneas, que ya no es poca cosa, se pueden encontrar varios detallitos, ¿verdad? Bueno, y la última pregunta es más interesante porque nadie me dijo nada de FY. Nadie me dijo nada de FY, si valía tanto, valía tanto. Ahora, sé que es homogénea de grado 1, eso sí que lo sé, ¿verdad? Entonces, porque la original es homogénea de grado 2, ¿verdad? Para eso lo que se usa
De hecho, en el problema se los dicen que lo usen, pero si no se los dijeran, ustedes tendrían que ocurrírseles. Que usen para esta última pregunta el teorema de Euler, ¿verdad? El teorema de Euler diría que f de x en cualquier punto más y fy en cualquier punto es igual a k veces la función. Ese es el teorema de Euler completo para funciones de dos variables, ¿verdad? X por la parcial respecto a x más y por la parcial respecto a y es igual a k por la función. Eso se lo voy a aplicar a mi función en el punto 2,3. Entonces me diría en el punto 2,3, es decir, x igual a 2 y igual a 3, me quedaría que ¿quién? Que 2 por fx en el 2,3, ¿verdad? Sería igual a 3 por fy en el punto 2,3 es igual a 2 veces la función en el 2,3. Y de aquí conozco todo excepto la derivada respecto a y en ese punto. Vamos a meter datos. 2 por... ¿Cuánto dio la derivada respecto a x en el 2,3? Eso me lo dieron de origen. Eso era un 3, ¿verdad? Más... Ahora, aquí quedaría, aquí puso un igual, ustedes discúlpenme, era un más, el igual viene más adelantito, ¿verdad? Más, aquí quedaría 3 veces la derivada respecto a y en el 2,3, que es lo que me están preguntando, y esto es igual a 2 veces la función misma en el 2,3, que como dice hasta arriba, eso vale 6. Entonces, ya solamente me queda despejar el valor de y en el 2,3, que era la última pregunta. ¿Qué va a hacer? Como pueden ver bien ustedes, 12 que dio allá, menos este que pasa restando, quedaría 12 menos 6, perdón, 12 menos 6, entre 2, porque tenía un coeficiente, no, entre 3, perdón, entre 3, porque tiene un coeficiente de 3 esta cosa, ¿verdad? La que me piden despejar tiene un coeficiente de 3. Entonces hay que, perdón, aquí de coeficiente de 3, hay que despejarlo, ¿no? Entonces, 12 menos 6 entre 3, ¿verdad? El resultado es 2. Entonces, ya terminé este problemita. Un problema de función fantasma, una función que no conozco, pero sé cositas de ella, ¿no? Ahora. Bueno, ya terminamos la clase del viernes 3 de abril. Va a consistir de 4 videos, este fue el cuarto, aquí termina. Su tarea tiene más problemitas parecidos a estos, unos más abstractos que otros, hay otro por ahí con función fantasma, hay otros también de funciones ahí de diferentes grados de homogeneidad, unos más directitos. Por favor, pónganse a hacerlos, pero me tienen que alcanzar, hay mucho que hacer de lo viejo hasta llegar ahorita, ¿no? Entonces, pues tienen que seguir trabajando, chicos. Bien, con esto termina ya el periodo que llamaríamos prevacacional en virtual, ¿verdad? Vamos a seguir virtualmente a partir del lunes 13. No sé si voy a seguir con este mismo estilo o voy a cambiar, ya se los anunciaré con tiempo. Igual ya me pongo a dar clases directas con ustedes, si logro que el sistema jale bien, ¿verdad? Yo preferiría, la verdad, para que haya más interacción. No olviden que las preguntas me las hacen por correo o por WhatsApp, las que necesiten durante vacaciones, no importa. Sí procuren descansar mucho, divertirse mucho en la medida de lo posible, ¿verdad? En el encierro. Y si tienen que trabajar, trabajen un poquitín. Yo voy a intentar no trabajar, pero no voy a poder. Voy a tener que trabajar un poquito, ¿no? Pero sí voy a descansar y me voy a divertir también. Los veo pronto, chicos. Por favor, trabajen y cuídense muchísimo y sean felices. Hasta pronto.